Vivimos deprisa, muy deprisa. Y lo curioso es que ni siquiera somos conscientes de ello, hasta que el cuerpo nos da un aviso, un dolor, un insomnio, una ansiedad que no sabemos de dónde viene. Tu cerebro está hecho para sobrevivir, no para vivir con una pantalla en la mano. 10 horas al día. Y, sin embargo, lo hemos convertido en la norma, en la rutina. Nos levantamos con el móvil, nos acostamos con el móvil y en medio apenas hay espacio para el silencio, para la calma, para escucharnos. El cerebro humano interpreta cada notificación, cada mensaje que no llega, cada comparación en redes, como si fuera una amenaza. Y cuando el cerebro percibe peligro, activa el modo alerta, el cortisol sube y el cuerpo se prepara para huir o para atacar. El problema, posto, es que ya no hay leones ni guerras constantes, pero seguimos reaccionando igual ante un correo, una factura o una mirada que interpretamos mal. Y así, poco a poco, entramos en un estado de tensión crónica, de cansancio mental, de hiperexigencia. Y cuando el cuerpo vive mucho tiempo en modo alerta, aparece la ansiedad, el insomnio, la irritabilidad, la sensación de no poder más. A veces me gusta decir que el modo alerta es como vivir con un motor encendido, dentro, incluso cuando estás aparcado. Sientes que algo vibra, que algo no se apaga, aunque todo parezca estar bien. Por eso te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste en calma de verdad? Sin música, sin notificaciones, sin nada que hacer, solo tú, contigo. La calma no es no tener problemas, es saber que puedes respirar aunque todo a tu alrededor siga girando. Y ese es el primer paso, reconocer que vivimos en modo alerta y que tenemos el poder de bajarle el volumen, de decirle al cuerpo, ya está, no hay peligro, puedes descansar. Dormimos menos, pensamos más y descansamos peor. Vivimos en una paradoja, agotados todo el día, pero con la mente acelerada por la noche. ¿Te has fijado en eso? Cuando llega el momento de descansar, el cuerpo está tumbado, pero la cabeza sigue corriendo, repasando, anticipando, imaginando. Y es que nuestra mente no distingue entre lo que sucede fuera y lo que imaginamos dentro. Si piensas en un problema, el cerebro lo vive como si estuviera ocurriendo. Ahora mismo. Por eso, ¿no? Cuando no le damos descanso, cuando pasamos del trabajo a la pantalla, del WhatsApp a las redes, de la preocupación al entretenimiento, sin pausa, el cerebro no apaga. Sigue en modo alerta. Sigue liberando cortisol, sigue creyendo que hay algo urgente, aunque no lo haya. Y llega un momento en el que te sientes saturado, sin espacio, sin foco, como si tu mente estuviera llena de pestañas abiertas y ninguna terminara de cerrarse. A eso le llamamos fatiga mental y es uno de los males de nuestro tiempo. Nos cuesta concentrarnos, nos cuesta disfrutar, nos cuesta incluso recordar, porque el cerebro cansado deja de almacenar bien los recuerdos, deja de prestar atención. Pero hay algo más profundo. Cuando la mente no descansa, el alma se apaga, pierdes entusiasmo, sentido, ilusión y te sorprendes diciendo «estoy bien, pero no estoy bien». Descansar no es solo dormir, es desconectar, cambiar el tipo de energía, regalarle al cerebro silencio, calma, presencia. A veces, lo más sanador no es hacer más, sino hacer menos. Y hacerlo conscientemente. Porque cuando tu mente descansa, tu cuerpo se repara, tu sistema inmune mejora, tus emociones se equilibran y la vida vuelve a tener color. Así que la pregunta de hoy sería, ¿qué cosas te recargan de verdad? No lo que deberías hacer, sino lo que tu cuerpo y tu mente te piden cuando están agotados. Caminar, reír, escuchar música, estar en silencio, llorar, escribir, mirar el cielo. Lo importante es entender que descansar no es perder el tiempo, es recuperarte para volver a ser tú. Vivimos enganchados, no solo al móvil, sino a la necesidad constante de estímulos. Nos hemos convertido en una sociedad que teme el silencio, que teme el aburrimiento, que necesita un clic, una novedad, una emoción rápida, para sentirse viva. Y en el fondo, no es culpa tuya, es tu cerebro, la dopamina, esa molécula que te impulsa a buscar placer, recompensa, logro, es la responsable de esa sensación de quiero más. Cada vez que miras el móvil, cada vez que te llega un mensaje,
Cada vez que abres una red social, el cerebro libera dopamina y sientes un pequeño subidón. El problema es que ese subidón dura muy poco y el cerebro te pide otro, y otro, y otro. Y así, sin darnos cuenta, hemos convertido el sistema de recompensa en un sistema de dependencia. Ya no buscamos placer, buscamos alivio. Alivio del vacío, del aburrimiento, de la soledad, del miedo a no ser suficientes, del miedo a no estar donde deberíamos. Y ese miedo nos hace mirar hacia afuera, todo el tiempo, cuando lo que de verdad necesitamos está dentro. Cuando dependemos de estímulos constantes, la mente se vuelve inquieta, dispersa, incapaz de sostener la atención y empezamos a confundir distracción con descanso. Pero son opuestos. Distraerte te desconecta, descansar te repara. La dopamina no es mala, es necesaria, nos motiva, nos mueve, pero necesita equilibrio. Cada recompensa inmediata debe compensarse con algo más profundo, más lento, más real. Por eso, te propongo algo muy simple y muy difícil. Apaga la pantalla y observa cómo te sientes. Sin distracciones, sin ruido, sin estímulo, a los pocos minutos aparecerá una incomodidad, un pequeño vacío. No lo tapes, siéntelo, porque detrás de esa incomodidad empieza la reconexión contigo. La mente distraída vive en la superficie. La mente consciente habita en la profundidad. Y cuando logras bajar ahí, a lo esencial, a lo que no necesita filtros ni aplausos, recuperas algo que no se compra: la paz interior. A veces, el cuerpo es más sabio que la mente. Cuando tú no te das permiso para parar, él lo hace por ti. Te duele la espalda, el estómago, el pecho. No puedes dormir. Te falta aire. Se te acelera el corazón y piensas, será estrés. Pero no es solo eso. Es un mensaje, es una voz que intenta hablarte. Porque el cuerpo guarda la historia completa de tu vida. Las veces que dijiste sí cuando querías decir no. Las emociones que escondiste. Los enfados que reprimiste. Las lágrimas que no dejaste caer. Y cuando la mente calla, el cuerpo susurra. Y si no lo escuchas, grita. Cada síntoma tiene algo que contar. No para castigarte, sino para despertarte. Para recordarte que hay algo dentro que necesita ser atendido, mirado, comprendido. En consulta lo veo cada día. Personas que llegan con migrañas, contracturas, alergias, colon irritable, y detrás hay un conflicto, una pérdida, un miedo, un exceso de autoexigencia. El cuerpo traduce en biología lo que el alma no puede sostener sola. Y eso no significa que todo sea psicológico. Significa que mente y cuerpo son una unidad, que se escuchan, que se influyen. Cada pensamiento genera una reacción física. Cada emoción deja una huella química. Por eso, cuando aprendes a escucharte, a poner nombre a lo que sientes, el cuerpo se relaja, el sistema inmune mejora y la vida recupera su ritmo natural. Tu cuerpo no te sabotea, te protege. Solo te está diciendo, por aquí no, me estás llevando demasiado lejos. Y cuando entiendes eso, empiezas a sanarte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Así que hoy te propongo algo. Antes de tomar un analgésico o buscar una solución rápida, pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo ser escuchada? Tal vez la respuesta no llegue enseguida, pero llegará. Si te quedas en silencio y te escuchas de verdad. Comprenderse es un acto de amor propio. Y no me refiero a decirte me quiero mucho frente al espejo, sino a conocerte, de verdad, sin filtros, sin miedo, sin juicio. Cuando te comprendes, puedes entender por qué reaccionas así, por qué te cuesta tanto perdonar, por qué te asusta soltar, o por qué repites ciertos patrones una y otra vez. La comprensión no cambia los hechos, pero cambia el lugar desde el que los miras. Y eso lo cambia todo. Durante años nos han enseñado a funcionar, a producir, a exigimos, pero no a conocernos. Y claro, luego llega la ansiedad, la tristeza, el miedo, y no sabemos de dónde vienen, porque nadie nos explicó cómo escuchar el lenguaje del alma. Comprenderse es empezar a conectar los puntos. ¡Ah! Ahora entiendo por qué me afecta tanto cuando alguien me ignora. Ahora entiendo por qué me cuesta poner límites, por qué me siento culpable cuando digo que no. Ahora entiendo por qué me exijo tanto. Y en ese instante, algo dentro se relaja.
porque ya no estás en guerra contigo. Estás en diálogo. Comprenderse no es justificarse. No se trata de decir soy así y punto, sino de reconocer soy así. Y ahora entiendo por qué y puedo cambiar si quiero, pero sin castigarme. Mira, cuando alguien se comprende, deja de necesitar tanto la aprobación de los demás, empieza a tomar decisiones más coherentes, más tranquilas, más suyas, y la comprensión tiene un efecto maravilloso. Disuelve la culpa y abre la puerta al perdón. A veces basta entender lo que te pasó para que deje de doler como antes, porque el dolor, cuando se nombra, pierde poder. Por eso, si tuviera que darte una sola herramienta para empezar a vivir con más calma, te diría esta: aprende a comprenderte, a observarte, a preguntarte ¿qué necesito ahora? Y sobre todo, no te juzgues, porque la comprensión es el principio de la paz, y la paz siempre empieza dentro. Dicen que amamos como nos amaron, y es verdad, el modo en que aprendiste a recibir afecto, a sentirte visto, a sentirte valioso, se convierte en el molde con el que hoy te vinculas. Si de pequeño te sentiste querido, seguro, contenido, tu cerebro aprendió que el amor es un lugar donde puedes descansar. Pero si creciste con miedo, con carencias, con gritos, con silencios, aprendiste que amar duele, que amar exige, que amar es sobrevivir. Y lo más curioso es que ese patrón se repite, incluso cuando sabes que no te hace bien. Buscas inconscientemente lo familiar, no lo saludable, porque el cerebro prefiere lo conocido, aunque duela, a lo desconocido, aunque sane. Por eso, muchas veces, elegimos parejas, amistades, trabajos, que repiten dinámicas antiguas, como si estuviéramos intentando reparar lo que quedó pendiente. Hace años. No es culpa, es biografía. Cuando entiendes esto, dejas de juzgarte y empiezas a comprenderte. No es que te falte amor, es que aprendiste a amar desde la herida. Y sanar no es borrar el pasado, sino mirarlo con compasión. Entender que tus padres también hicieron lo que pudieron, con su propia historia, con sus propias heridas. Al reconocer eso, no justificas, pero liberas. Porque mientras sigues en lucha, sigues atado, y el perdón no es un acto de debilidad, es una forma de liberarte. Cuando te permites ver tu historia sin rabia, puedes empezar a escribir una nueva, y ahí aparece un amor distinto, un amor adulto, que no exige, que no se arrastra, que no mendiga. Amar desde la herida es sobrevivir. Amar desde la conciencia es sanar. Y ese es el mayor acto de libertad emocional que existe. El miedo es una emoción básica, natural, necesaria. Sin miedo no sobreviviríamos. Es el mecanismo que nos permite reaccionar, escapar, protegernos. El problema aparece cuando el miedo deja de ser una señal y se convierte en un sistema. Cuando se instala, se acomoda y empieza a decidir por ti. Lo veo constantemente, personas que no cambian de trabajo, no terminan una relación, no dan un paso por miedo. Miedo a perder, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente. Y el miedo lo sabe. Por eso se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te dice, no es el momento, aún no estás preparado, espera un poco más. Y tú le crees, pero en realidad el miedo no quiere protegerte, quiere controlarte. Cuando el miedo toma el mando, el cerebro entra en modo alerta, el cuerpo se tensa, el pensamiento se estrecha y la creatividad desaparece. Y de pronto te descubres viviendo pequeño, decidiendo en función de lo que temes y no de lo que deseas. El miedo no se vence, se observa, se entiende, se acompaña, porque cada miedo tiene un origen, un recuerdo, una herida. El miedo al abandono a veces nace de una infancia en la que no te sentiste visto. El miedo al fracaso de una educación basada en la exigencia, el miedo al dolor de una experiencia donde sufrir fue insoportable. Por eso, no lo combatas, escúchalo, pregúntale, ¿qué intentas evitar que vuelva a pasar? Y cuando lo entiendas, agradece, porque el miedo también quiere cuidarte, solo que no sabe hacerlo bien. Cuando lo miras de frente, sin juzgarlo, se hace pequeño, pierde poder, y en ese momento recuperas el control. El coraje no es no tener miedo,
es avanzar, con miedo. Es decirle, sé que estás ahí, pero hoy decido yo. Y cuando haces eso, sientes algo profundo, una libertad nueva, silenciosa, tranquila, la libertad de vivir, sin que el miedo te dicte el camino. La soledad no siempre se ve. A veces tiene sonrisa, redes llenas de fotos y una agenda apretada, pero por dentro hay un silencio, una sensación de no pertenecer, de no encajar del todo. Vivimos hiperconectados, pero profundamente desconectados. Tenemos miles de contactos y muy pocos vínculos, hablamos con mucha gente, pero nos cuesta hablar de verdad. Y no es solo la falta de compañía, es la falta de conexión. Con los demás y con nosotros mismos hay dos tipos de soledad, la buscada y la impuesta. La primera puede ser un refugio, un espacio para pensar, para respirar, para reconectar. La segunda es un vacío que duele, que enferma, que te hace sentir invisible. Cuando nos sentimos solos, el cerebro interpreta esa soledad como una amenaza. Activa el cortisol, acelera el corazón y poco a poco nos va apagando. Por eso la soledad prolongada afecta al cuerpo, al ánimo, a la salud. Pero hay algo que quiero decirte. La soledad también puede ser una maestra, porque solo cuando te atreves a estar contigo puedes conocerte de verdad y solo cuando aprendes a estar bien contigo puedes vincularte sin miedo, sin depender, sin mendigar amor. No se trata de llenar el silencio, sino de aprender a habitarlo, de escucharte, de preguntarte, ¿qué me estoy diciendo cuando todo se apaga? La soledad duele, sí, pero también repara, porque te enseña a distinguir entre compañía y conexión, entre estar acompañado y estar vinculado. Y cuando logras convertir la soledad en un lugar fértil, en un espacio de calma, entonces puedes salir al mundo, no para que te llenen, sino para compartirte. El amor nace de la conexión. Y la conexión empieza cuando uno aprende a estar en paz consigo mismo. Esto que sigue lo llamo la voz interior. ¿Cómo te hablas cuando nadie te escucha? Y es de lo más transformador. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una voz dentro que nos acompaña, nos juzga, nos consuela o nos sabotea. Esa voz es la que más poder tiene sobre tu estado de ánimo, sobre tu confianza, sobre tu paz. Por eso, aprender a hablarte bien es una de las formas más profundas de cuidar tu salud mental. Esa voz, la que te habla cuando nadie te oye, es la que más te define. Esa voz que te dice, no puedes, otra vez lo has hecho mal, no vales, o la que te dice, tranquila, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Sigue, confía. Esa voz interior se forma desde pequeños. Es una mezcla de lo que escuchamos de nuestros padres, profesores y del tono con el que nos trataron. Si creciste con cariño, tu voz interior suele ser amable, paciente. Si creciste con crítica, con exigencia, esa voz repite lo que oías. Y lo más triste es que muchas veces somos más duros con nosotros que nadie lo fue jamás. Nos decimos cosas que nunca diríamos a alguien que queremos y esa hostilidad silenciosa va agotando, va enfermando, porque tu cerebro no distingue entre lo que viene de fuera o de dentro. Si te hablas mal, tu cuerpo reacciona como si te estuvieran atacando. Se activa el cortisol, la tensión, la angustia. Por eso, cambiar la voz interior no es autoayuda barata, es neurobiología. Cada pensamiento repetido crea una conexión, una autopista neuronal. Y si llevas años hablándote mal, esa autopista es rápida, automática, instantánea. Pero se puede cambiar con conciencia, con práctica, con amabilidad. Empieza observando cómo te hablas, escúchate, sin censura, solo observa. Y cada vez que aparezca una frase destructiva, cámbiala. Aunque al principio suene falsa. De soy un desastre a estoy aprendiendo. De no puedo más a necesito descansar. De siempre lo estropeo a esta vez haré lo mejor que pueda. Al repetirlo, el cerebro empieza a creerlo. Y entonces, algo se suaviza, el cuerpo se relaja, la mente se aclara. Y un día, sin darte cuenta, esa voz que antes te hacía daño se convierte en tu refugio, en tu aliada, en tu guía. La forma en la que te hablas es la forma en la que enseñas al mundo cómo tratarte. Por eso, háblate como hablarías a alguien que amas,
con paciencia, con ternura, con verdad, tu diálogo interior puede ser el lugar donde empiece tu paz o donde se pierda. Elige que sea el primero. Perfecto. Llegamos al final. La calma, volver a casa. Este episodio cierra el viaje. Después de atravesar el modo alerta, las distracciones, el cuerpo, las heridas, el miedo, la soledad, la voz interior, aquí llegamos al lugar donde todo empieza y todo vuelve. La calma, no como ausencia de ruido, sino como presencia de sentido. Prepárate, porque esta última parte suena como un suspiro, como un abrazo. Hay un momento, en el camino, en el que dejas de correr, no porque hayas llegado, sino porque entiendes que ya no hay a dónde ir. La calma no se encuentra, se recuerda, siempre estuvo ahí, debajo de las prisas, de los miedos, de las exigencias. La calma es volver a casa, a ti, a ese lugar donde no tienes que demostrar, ni justificar, ni rendir, donde basta con ser. No es fácil, lo sé. Vivimos en un mundo que premia la velocidad y confunde la quietud con debilidad. Pero la calma no es pasividad, es poder. El poder de elegir cómo reaccionas, de no dejarte arrastrar, de saber cuándo avanzar y cuándo parar. La calma no se impone, se cultiva con cada respiración, con cada no pasa nada, ya lo resolveré. Con cada momento en el que decides no entrar en la tormenta y mirar el cielo, volver a casa, es aprender a habitarte, a escucharte, a perdonarte, a confiar, a entender que la paz no llega cuando todo está en orden, sino cuando tú estás en orden, aunque el mundo no lo esté. La calma no elimina los problemas, pero los vuelve manejables. No borra las heridas, pero las convierte en sabiduría. No te aísla del mundo, te enseña a estar en él, sin perderte. Y cuando descubres eso, algo cambia. Ya no reaccionas, respondes, ya no huyes, eliges. Ya no sobrevives, vives. Esa es la calma, no la que viene de fuera, sino la que nace dentro, esa que te acompaña, incluso cuando el mundo hace ruido, la que te dice, ya estás en casa, puedes descansar. Y así cerramos este viaje, de la mente al cuerpo, del miedo al amor, del ruido a la calma. Un viaje de regreso hacia ti. Gracias por escuchar, por acompañarme, por dejar que mis palabras entraran y resonaran en algún rincón de tu historia. Hemos caminado juntos, por la mente, por el cuerpo, por las emociones, por las heridas. Y quizá, en algún momento, te has reconocido en una frase, en una pausa, en un silencio. Si algo de todo esto te ha hecho pensar, sentir o simplemente detenerte, ya ha valido la pena, porque eso es la verdadera transformación, no la que se nota por fuera, sino la que se siente por dentro. Esa que te susurra, ahora entiendo, ahora puedo seguir, pero de otra manera. No existe un final, solo un regreso, regreso a ti, a tu calma, a tu centro. Así que, cuando la vida se acelere, cuando el ruido vuelva, cuando la mente te arrastre, recuerda esto, la calma no se busca, se crea, se construye cada día, con pequeños gestos, con respiraciones lentas, con decisiones conscientes, y cuando sientas que todo se mueve, que no puedes más, haz lo más valiente que puedes hacer, párate, respira y vuelve. Gracias, por este viaje, por atreverte a mirar, a sentir, a comprender, por recordarme que, incluso en un mundo en modo alerta, aún hay lugar para la calma. Nos escuchamos, donde haya silencio, donde haya verdad, donde haya alma.